Hola chiquillos, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase de profesor en línea en donde vamos a estar viendo lo básico que deben manejar para la PAES relacionado con luz y óptica geométrica. Para ello, les tengo la siguiente pregunta desafío. Y aquí les recomiendo que pausen el video, intenten realizarla, que ojo, esta pregunta entró en la PAES del año pasado, así que es una pregunta bastante nuevita, recién cocinada, intenten hacerla, dedíquenle unos 2-3 minutitos. Si no pueden hacerla, no preocuparse, la vamos a retomar al final de la clase. Les leo la pregunta, dice, en la figura se representa el eje de un espejo cóncavo, un pequeño objeto O y la imagen I que forma el espejo de este objeto. No se representa el espejo. ¿En cuál de las opciones se representa mejor la posición que debe tener el espejo cóncavo y su correspondiente foco para que I sea la imagen de O? Y en las distintas alternativas, si se dan cuenta, les van posicionando el espejo en distintas posiciones y tienen que escoger cuál es la opción correcta. Eso sería, los dejo con la duda, lo vamos a retomar al final como ya les mencionaba, así que no preocuparse. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Primero que todo, como vamos a ver lo que es óptica geométrica, tengo que al menos darles una pequeña introducción de lo que sería la luz, esta famosa onda electromagnética. Luego también mencionarles dos fenómenos importantísimos, que son el fenómeno de la reflexión y refracción, que pareciera ser que suenan igual, pero son muy distintos el uno del otro. Luego vamos a estar viendo espejos y lentes y los rayos notables. De hecho, para poder estudiar ambas imágenes que se forman en cada uno de estos dispositivos, tengo que mostrarles, primero que todo, cuáles son los famosos 4 rayos notables. Ya, de aquí viene la primera pregunta, que de hecho es una pregunta que va directamente hacia ustedes. Aquí la idea es que ustedes se pongan a pensar, que su cabecita comience a funcionar y vean qué es lo que saben acerca de la luz. Piensen, ¿qué es lo que yo sé? De hecho, parece una pregunta bastante sencilla, pero si se ponen a analizarla, ustedes saben mucho acerca de la luz. Si alguien me dice, profe, la luz nos rodea, está perfecto. Eso es un conocimiento que ustedes tienen acerca de la luz. Lo que nos llega del sol es luz, perfecto. Podemos ver los colores gracias a la luz, también está perfecto. Sabemos mucho. Algunas de las cosas más importantes que sí o sí tienen que manejar respecto a la luz es que es el tipo de onda, que es una onda electromagnética y además es una onda de tipo transversal. ¿Qué significa que sea una onda electromagnética? De que la luz puede propagarse por distintos tipos de medio. Puede viajar por un medio sólido, un medio líquido, un medio gaseoso y además se puede propagar por el vacío, que ese es el plus que le da ser una onda electromagnética. Recuerden que existen dos tipos de ondas según el medio en que pueden propagarse: onda electromagnética y ondas mecánicas. Las mecánicas están destinadas a vivir simplemente en un medio material, no pueden propagarse por el vacío. La onda electromagnética sí tiene ese plus, puede propagarse por este medio vacío. Por eso decimos que la luz es una onda electromagnética, porque podemos ver luz que proviene del vacío, que sería este espacio. Si se dan cuenta, esta fue una imagen que fue la primera imagen que nos entregó el James Webb. ¿Y dónde está el James Webb? En el espacio. Él está tomando imágenes del espacio. ¿Y por qué podemos tener estas imágenes? Porque la luz es una onda electromagnética. Además de esto, podemos decir que la luz se propaga, como ya habíamos visto, por distintos medios, pero lo hace a rapideces distintas. Por ejemplo, en el medio en donde se propaga con mayor rapidez es en el vacío, en donde se propaga aproximadamente a unos 300.000 kilómetros por segundo, aproximadamente. Una vez que la luz ingresa a un medio gaseoso, comienza a disminuir su rapidez un poquito. Luego, cuando entra a un medio líquido, disminuye mucho más la rapidez. Y donde la luz se propaga más lento es en el medio sólido, ¿ya? Esas son algunas cositas que tienen que saber de la luz. Si se les vienen otras cositas a la mente, perfecto. Por ejemplo, alguien podría decir, como la luz es una onda, sufre de los fenómenos ondulatorios. Fenómeno de la reflexión, refracción, absorción, transmisión, etcétera, etcétera. También es correcto. O que como es una onda, tiene frecuencia, tiene periodo, tiene longitud de onda, etcétera, etcétera. Aquí quiero llegar con esto. Podemos decir un montón de cosas acerca de la luz. De hecho, podríamos incluso hacer una clase exclusiva de pura luz. Pero si hacemos una clase exclusiva, se nos va el tiempo y al final no voy a hablar nunca de espejo y lente, así que continuemos. Ya con lo que les mencioné, al menos como base para esta clase, es más que suficiente. Acá les tengo una palabrita que les podría ayudar quizás, si es que están muy complicados en cuanto a recordar qué tipo de onda es la luz. Si ustedes recuerdan la palabrita Electra, ya van a saber qué tipo de onda es la luz, porque Electra es la abreviación o la combinación de la palabra elec, que sería electromagnética, electromagnética, y la palabrita o esta abreviación TRA,
que vendría siendo la abreviación de la palabra transversal. ¿Ya? Entonces, si algún día alguien les pregunta, oye, ¿qué tipo de onda es la luz? Ustedes simplemente se acuerdan de la palabra electra y dicen, ah, es una onda electromagnética y además es una onda transversal. ¿Ya? Les dije lo que era una onda electromagnética, pero se me olvidó mencionarles lo que significa que una onda sea transversal. Transversal, chiquillos, formalmente se define de la siguiente forma. Lo que ocurre es que hay ciertas ondas que cuando se propagan hacen que las partículas del medio oscilen. Recuerden que una onda no transporta partículas, solo energía. Entonces las partículas lo que hacen es oscilar en torno a un punto de equilibrio nada más. Entonces cuando la onda se propaga, hace que las partículas oscilen de forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Suena un poco trabalengua. Se lo simplifico con el siguiente dibujo. Si, por ejemplo, la onda se propaga de izquierda a derecha, lo que hace esta onda es que las partículas del medio, estos átomos, van a oscilar de forma perpendicular a esta dirección de propagación. Si la onda se propaga de izquierda a derecha, entonces las partículas van a oscilar de arriba hacia abajo, siempre formando un ángulo de 90 grados. Eso es perpendicular. ¿Ya? Ahora, alguien me podría decir, pero profe, ¿qué pasa si la onda en vez de propagarse de izquierda a derecha se propaga de abajo hacia arriba, por ejemplo? Si la onda se propaga de abajo hacia arriba, recuerden, las partículas van a oscilar de forma perpendicular. Entonces, en este caso, oscilarían de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, siempre formando un ángulo de 90 grados con la dirección de propagación. Eso es una onda transversal, ¿ya? Y así funcionan las ondas electromagnéticas, en este caso la luz. Continuemos entonces. Vamos a analizar un poquitito lo que serían los fenómenos ondulatorios que les mencioné al principio. Entonces acá vuelvo a recalcar, la luz es una onda electromagnética y transversal. Si se dan cuenta, se los he dicho como 3 veces porque es importante. Pero ahora concentrémonos en los fenómenos ondulatorios que tenemos que recordar para la clase del día de hoy. Tenemos el fenómeno de la reflexión y tenemos el fenómeno de la refracción. Fíjense que acá a la izquierda tenemos el fenómeno de la reflexión y acá a la derecha tenemos el fenómeno de la refracción. Disculpen mi letra es bastante fea. A pulso es muy, muy, muy fea. Ya, ahora, ¿qué significa la reflexión? De hecho, la reflexión es bastante intuitiva porque utilizamos esta palabra, de hecho, en el diario vivir. Entonces, más o menos yo creo que les hace sentido qué significa este fenómeno. Simplemente es la capacidad que tienen las ondas que cuando se topan con una superficie, rebotan, por así decirlo, entre comillas, que vendría a ser lo que está haciendo esta pelotita. Uno tira la pelota a la pared y lo que hace la pelota, una vez que impacta con la pared, rebota, es decir, se refleja. Eso es lo que hacen las ondas, tienen esta capacidad de rebotar, de reflejarse cuando inciden sobre ciertas superficies. Por otro lado, el fenómeno de la refracción, ojo con la diferencia reflexión, refracción, es que esto ocurre cuando las ondas cambian de medio. Recuerden que las ondas pueden propagarse por distintos tipos de medios y cuando cambian de medio, pareciera ser que la onda como que se quiebra, ¿ya? Pareciera ser como que se corta la onda, como que cambia su dirección. ¿Por qué ocurre este cambio de dirección? Simplemente porque cuando la onda cambia de medio, cambia su rapidez de propagación. O se va a propagar más rápido o se va a propagar más lento. Dependiendo de la rapidez que adquiera, se va a ir quebrando de forma distinta o se va a quebrar de forma más pronunciada, se va a quebrar menos, etcétera, etcétera. Eso es el fenómeno de la refracción. Entonces pareciera ser que, en este caso, en la imagen, como que la cabeza de la foquita como que estuviera quebrada, pero es simplemente debido a este fenómeno ondulatorio de la refracción. Ya no es que ningún animal se vio perjudicado en esta imagen, ¿ya? De hecho, uno también podría hacer este tipo de experimentos, por así decirlo, en la vida real. Si ustedes se colocan en una piscina y se toman una imagen, puede que, de cierta forma, si lo miran de cierto ángulo, van a ver que su cabeza está como media cortada. Y es completamente natural simplemente por este fenómeno. Una especie de ilusión óptica, por así decirlo. Ya, vamos entonces ahora a lo importante de la clase del día de hoy, que es espejos y lentes. Ahora, ¿por qué les mencioné los fenómenos ondulatorios? Porque los vamos a ocupar para cada uno de estos dispositivos. Fíjense, los espejos son objetos que hacen uso de la reflexión de la luz, mientras que las lentes son objetos que hacen uso de la refracción de la luz. Cada uno funciona con un fenómeno diferente y tienen que tener esto, pero clarísimo, clarísimo, ¿ya? Porque más adelante les voy a mencionar, por así decirlo, un tip o un consejo que les podría dar,
en cuanto a la formación de imágenes que tienen los espejos y las lentes. La verdad es que se parecen bastante, son iguales la formación de las imágenes. Entonces uno puede hacer una analogía entre espejos y lentes, pero siempre y cuando, podemos hacer esta analogía, siempre y cuando ustedes tengan presente o tengan clarísimo el fenómeno ondulatorio que está siendo utilizado en cada uno de estos dispositivos. Veamos lo siguiente, entonces vamos a comenzar con los espejos, que son los más sencillos, y vamos a dejar al final lo que serían las lentes. Y el más sencillo de todos los espejos que existen es el espejo plano, es decir, aquel espejo que no presenta ningún tipo de curvatura, es liso. El espejo plano, ¿cómo funciona? De la siguiente forma, pero antes de analizar esta imagen donde está la bailarina, tengo que hacerles mención de lo siguiente. Hay una ley que va a entrar en juego cuando estudiamos la reflexión, y es importante que esta ley también la manejen al revés y al derecho, porque vamos a estar utilizando esta ley continuamente cuando trabajemos con la reflexión o cuando trabajemos con espejos. Esta es la famosa ley de la reflexión, no sé si la habrán escuchado. Ley de reflexión. ¿Qué me dice la ley de reflexión? Me dice que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Entonces, se las escribo y les voy a comentar qué es el ángulo incidente y qué es el ángulo reflejado. Entonces, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Obviamente todo esto es lo que se produce gracias a la reflexión de la luz. Vamos a definir, chiquillos, como ángulo incidente aquel ángulo que está formado entre la onda que incide sobre cierta superficie y la normal. Ahora, ¿qué es la normal? Vamos a definir como normal simplemente a una recta que es perpendicular a la superficie. Es una recta que va a atravesar la superficie, es perpendicular a la superficie, pero fíjense, esta recta no es cualquier recta, sino que la vamos a dibujar exactamente en el punto en donde la onda incidente choca con la superficie. Entonces, donde la onda impacta, ahí nosotros vamos a trazar esta recta perpendicular, ¿ya? No es que esta normal la vamos a trazar en cualquier lado, no. Tiene que ser trazada exactamente en el punto en donde la onda incidente choca con la superficie. Entonces, ahí dibujamos nuestra normal, ¿ya? Y aquí está nuestra onda incidente. Esta onda incidente es la onda que choca, que impactó en este caso, con este pisito, por así decirlo. Ahora, como les decía entonces, el ángulo incidente es el ángulo que forma esta onda incidente y la normal, es decir, este es el ángulo incidente. Ahora, ¿cuál es el ángulo reflejado? Es simplemente el que está formado por la onda reflejada y la normal. Entonces, cuando viene la onda, choca, luego se refleja. Este ángulo que forma esta onda reflejada con la normal vendría siendo el ángulo reflejado, o ángulo de reflexión también le dice, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que me dice la ley de reflexión? Que ambos ángulos, el ángulo incidente y el ángulo reflejado, son siempre iguales. Esto siempre se va a cumplir, ¿ya? Esa es la famosa ley de reflexión y tenemos que tenerla siempre presente, sobre todo, como les decía, para poder estudiar todos los casos de espejos. Vamos con el espejo plano. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es trabajar con un objeto, bueno, en este caso con una persona, una bailarina, y vamos a trazar posibles trayectorias de rayos. El primer rayo es el más sencillo de todos, y es aquel rayo que, fíjense, va paralelo a la superficie. Esta es la superficie, ya está apoyado en una superficie. Entonces, aquel rayo que va paralelo a la superficie se va a reflejar también paralelo a la superficie, es decir, que va a continuar la misma línea de la onda incidente. Onda incidente y onda reflejada van a lo largo de la misma línea. ¿Por qué pasa esto? Simplemente porque, si se dan cuenta, ambos rayos o ambas ondas coinciden con la normal. Entonces, como coinciden con la normal, que es esta recta perpendicular a la superficie, aquí está ahí mismo donde está la onda incidente y en la onda reflejada está la normal, esta de acá vendría siendo la normal, entonces el rayo no va a presentar ningún tipo de curvatura, sino que va a ser trazado en la misma normal. Entonces, onda incidente y onda reflejada coinciden. Ese es el rayo más sencillo que pueden tener en un espejo plano. Ahora, otro posible rayo es cualquiera que se les ocurra, pero que, ojito, tiene que cumplir la ley de reflexión. Por ejemplo, acá les trazan el siguiente. Viene una onda, choca con el espejo, se va a reflejar, ¿cierto? Se refleja, de tal forma que cumple con la ley de reflexión. Es decir, que este ángulo que se forma acá, que es el ángulo incidente, es exactamente igual al ángulo que se forma acá, que es el ángulo reflejado. Ambos ángulos coinciden, siempre cumpliendo la ley de reflexión. ¿Ya? Esos son posibles rayitos que uno puede trazar para ver el tipo de imagen que se va a formar. De hecho, esa es la finalidad de uno dibujar rayos, es ver
cómo va a ser la imagen que se va a formar cuando nos posicionemos o cuando posicionamos a la bailarina enfrente de un espejo plano. Si se dan cuenta, las ondas reflejadas que se generaron con estos rayitos que dibujamos no se van a interceptar en ningún momento. Por acá va una onda reflejada y por acá va la otra onda reflejada. Estas ondas en ningún momento se van a interceptar, de hecho van a diverger la una con la otra. Por ende, decimos que no se va a formar una imagen, por lo menos en este lado, porque no se van a interceptar. Para que se forme imagen, tienen que interceptarse los rayos. Pero, si trabajamos con las prolongaciones o proyecciones de estas ondas reflejadas, ¿qué significa prolongación o proyección? Simplemente vamos a tomar la onda reflejada y la vamos a extender, la vamos a alargar por el otro lado, fíjense. Para acá va esta onda reflejada, entonces yo la alargo por el otro lado, la extiendo. Si para acá va la otra onda reflejada, yo la alargo, la extiendo por el otro lado. Esas son las prolongaciones o proyecciones. Yo prolongo en la onda reflejada. Si se dan cuenta, estas sí se interceptan. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la intercepción de las prolongaciones se dé? Significa que la imagen que vamos a obtener es una imagen de tipo virtual, ¿ya? Siempre que se intercepten las prolongaciones de las ondas o de los rayos reflejados, ustedes van a decir que la imagen es de tipo virtual, ¿ya? ¿Qué es lo que dice acá? Otra cosita que también podemos ver gracias a la imagen que se nos formó es que esta imagen es derecha, es decir, que la bailarina se va a observar se va a ver en el espejo también derechita. Y lo otro es que del mismo tamaño, ¿ya? La bailarina no se va a ver ni más grande ni más pequeña, se va a ver exactamente del mismo tamaño. Y ustedes pueden comprobar esto perfectamente en la vida real. Si ustedes se posicionan al frente de un espejo, se van a ver del mismo tamaño, lamentablemente no vamos a crecer, ni tampoco nos vamos a achicar, vamos a vernos del mismo tamaño y nos vamos a ver derechito, cabeza arriba, pies abajo, ¿ya? Para que una imagen se vea invertida tendría que estar completamente, tendría que hacer un giro en 180 grados, es decir, verse con los pies arriba y la cabeza abajo. Ya, eso sería en cuanto al espejo plano, que es como el espejo más sencillo que podemos tener. Vamos a ver entonces con lo que serían los espejos esféricos. Tenemos dos tipos de espejos esféricos, o también que se les suele llamar espejos curvos. Tenemos los espejos cóncavos y los espejos convexos. Para poder entender estos espejos, primero que todo tenemos que estudiar lo que serían los rayos notables, ¿ya? ¿Cuáles son los rayos notables? Estos cuatro que están aquí. Pero antes de ver esos rayos notables, quiero mencionarles las partes que tienen que saber antes de dibujar cualquiera de estos rayos, que sería lo siguiente, donde tengo el lapicito acá. Entonces, fíjense, acá a la izquierda, o sea, a la derecha, tengo una representación de un espejo cóncavo. Ya el espejo cóncavo es aquel espejo que tiene una guatita hacia adentro, la curvatura hacia adentro. Tengo un espejo cóncavo, se lo voy a anotar aquí. Y para poder dibujar los rayos notables, primero que todo lo que ustedes tienen que dibujar, aparte de su espejo, es el eje óptico. ¿Qué es el eje óptico? En este caso se dibujó como una línea punteada, ustedes la pueden dibujar como una línea punteada, línea continua, como ustedes quieran, pero lo importante es que este eje o esta línea tiene que partir el espejo a la mitad. Entonces en este caso yo dibujo el eje y parto el espejo a la mitad. Eso sería el eje óptico. Por encima del eje óptico vamos a reconocer 3 puntos, y estos son los más importantes y traten de siempre dibujarlos. El primero de ellos es el vértice, que es aquel punto que literalmente es el punto en donde el eje óptico corta el espejo. Esto es el vértice, este de aquí, ¿ya? Donde corta el eje óptico al espejito, ese vendría siendo nuestro primer punto importante. Segundo punto importante es el centro. Ahora, ¿centro de qué? Si se dan cuenta, nuestro espejo vendría siendo como la parte de una circunferencia, si lo vemos en 2 dimensiones, porque técnicamente en realidad deberíamos trabajar en 3 dimensiones, pero en el papel es mucho más fácil dibujar 2 dimensiones, algo plano. Entonces, vendría siendo como la parte de una circunferencia, porque esto, si se dan cuenta, podemos continuarlo al otro lado y completamos la circunferencia. Entonces, este centro vendría siendo el centro de una circunferencia. Lo dibujamos por este ladito. Y el tercer punto importante vendría siendo el foco, y este es uno de los más nombrados cuando uno estudia óptica geométrica. El foco es simplemente aquel punto que se encuentra exactamente a la mitad de la distancia entre el centro y el vértice. Está acá, a la mitad. Es decir, que la distancia que hay, voy a dibujarlo esto con otro color, la distancia que hay entre el centro y el foco, por ejemplo, una distancia D, es exactamente igual a la distancia que hay entre el foco y el vértice, ¿ya? Porque está a la mitad de esos 2 puntos.
Eso es lo que ustedes tienen que saber, que tienen que al menos manejar para poder enfrentarse a lo que sería espejos, lentes y lo que también vienen siendo los rayos notables. Vamos estudiando entonces cada rayo notable. Voy a dibujarlo esto con verde. Primer rayo notable, ¿ya? Ojo que los rayos notables son simplemente trayectorias conocidas de la luz, ¿ya? Para aquellos que se preguntan qué es un rayo notable y por qué tengo que estudiarlo, simplemente porque son rayos conocidos. ¿Existen más? Sí, existen más, existen infinitos, pero estos son los 4 más populares. El primero de ellos es aquel rayo, fíjense, me voy a posicionar encima de la velita, y es aquel rayo que pasa por el foco y se refleja paralelo a este eje óptico. ¿Recuerden el eje? Que es aquel que divide el espejo a la mitad. Entonces pasa por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. Ese es el primer rayo notable. Esto vendría siendo en un espejo cóncavo, acuérdense, curvatura hacia adentro, guatita hacia adentro. ¿Qué ocurre ahora con un espejo convexo, ya que tiene la curvatura hacia afuera? Es guatoncito. ¿Qué ocurre con el espejo convexo? Fíjense, el rayo funciona de la misma forma, pero hay una pequeña diferencia. El rayo pasa por el foco, pero aquí nos encontramos con un pequeño problema. Si se dan cuenta, el rayo va en dirección al foco porque quiere pasar por el foco. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso del espejo convexo, si se dan cuenta, el foco y el centro se encuentran por el otro lado, ¿ya? Del objeto. ¿Por qué pasa esto? Porque recuerden que los espejos en realidad son como la parte de una circunferencia. En el caso del espejo cóncavo, aquí está nuestra circunferencia, y en el caso del espejo convexo, acá está nuestra circunferencia. Entonces el foco y el centro tienen que estar por dentro de la circunferencia. Y si se dan cuenta, este foco y centro están al otro lado de la ubicación del objeto. El objeto está por acá. Por ende, nos pillamos con la superficie pulida, la superficie del espejo, antes de llegar al foco. Antes se hacía más sencillo, porque en el espejo cóncavo el foco, de hecho, estaba en el mismo lugar o en la misma posición en donde se encontraba el objeto. Entonces, cuando el rayo pasaba por el foco, no tenía ningún problema. Pero en el caso del espejo convexo, el foco está por el otro lado del espejo. Entonces, el rayo se va a pillar con la superficie del espejo antes de encontrarse con el foco. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Entramos en caos? No, no entramos en caos. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el rayo? El rayo simplemente se va a reflejar, no le queda de otra, se va a reflejar, pero fíjense que en realidad la dirección del rayo inicial sí que iba al foco, ¿ya? Entonces, también cumple con esta convención de foco paralelo, es decir, el rayo va hacia el foco, pasa por el foco, en el caso del espejo cóncavo, y luego se refleja paralelo al eje óptico, ¿ya? Ese es el primer rayo notable. Fíjense que acá, generalmente cuando uno trabaja con espejos convexos, vamos a trabajar mucho con las prolongaciones de los rayos reflejados. Por eso acá se dibujó la prolongación del rayo reflejado, simplemente porque la vamos a utilizar, pero ya lo vamos a ver en un ejemplo en particular. Por ahora lo que quiero que se les quede claro es que el primer rayo notable es aquel rayo que pasa por el foco en el caso de un espejo cóncavo o quiere ir hacia al foco en el caso del espejo convexo y luego se refleja en ambos casos de forma paralela al eje óptico. ¿Ya? Ese sería el primer rayo notable. Vamos con el segundo rayo notable, este de acá. Es aquel rayo que va paralelo. Fíjense que es muy parecido al primero, pero es al revés nada más. Este va paralelo al eje óptico, va paralelo al eje óptico, y se refleja pasando por el foco. ¿Sí? En el caso del espejo cóncavo. Veamos lo que pasa en el caso del espejo convexo, ¿ya? Que tiene el foco y el centro por el otro lado. Veamos lo que ocurre. Es aquel rayo que va paralelo y se refleja pasando por el foco. Fíjense que no puede reflejarse pasando por el foco, porque el foco está por el otro lado, entonces se pilla con la superficie antes de encontrarse con el foco. Así que el rayo simplemente se va a reflejar, pero lo que sí va a pasar por el foco es la prolongación de esta onda reflejada. ¿Ya? Fíjense, trabajamos mucho con prolongaciones en espejos convexos. Ojo con ese detalle. Entonces, este le vamos a llamar rayo paralelo foco. Va paralelo al eje óptico y se refleja pasando por el foco. Vamos con el tercer rayo notable, que es el que menos me gusta utilizar a mí, pero hay gente que es muy fan de este rayo, que es aquel rayo que pasa por el centro, fíjense, y se refleja pasando por el mismo centro. Así de sencillo. En el caso del espejo convexo, fíjense, quiere ir hacia el centro, pero el centro se encuentra por el otro lado, así que se pilla con la superficie pulida del espejo antes, así que simplemente se refleja, pero la prolongación es la que pasa por el centro. ¿Ya? Así que este le vamos a llamar centro-centro. Así de fome el nombre. Por eso no me gusta utilizar este rayo.
Y finalmente, el cuarto rayo que vamos a ver, que es uno de mis favoritos, que es el rayo que va a hacer uso de la famosa ley de reflexión. Fíjense, es aquel rayo que viene viajando, viene viajando, viene viajando, incide en el vértice del espejo y luego se refleja de tal forma que sigue la ley de reflexión. Ángulo incidente igual al ángulo reflejado. Ahí dibujé una letra griega que es la letra alfa simplemente para hacer mención del ángulo, ¿ya? Pero ambos ángulos son exactamente iguales. En el espejo convexo actúa de la misma forma, va hacia el vértice y se refleja siguiendo la ley de reflexión, ¿ya? Así que esta la vamos a decir, lo vamos a llamar como rayo notable que va al vértice. Rayo vértice, digámoslo así. Aquí están los 4 rayos notables. Está el rayo número 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora, ¿qué les puedo mencionar acerca de estos rayos notables? Si se los quieren aprender todos, son completamente bienvenidos, pero no es necesario aprendérselos todos, ¿ya? Basta con que ustedes se memoricen 2 de estos rayos notables, estos 2 los van a dibujar siempre, y con eso ya es suficiente. ¿Por qué pasa esto? Porque basta con que 2 rayos se intercepten y ustedes ya saben cómo es la imagen que se forma. Entonces, por eso basta con que se aprendan 2. Aunque yo les recomiendo tener un tercer rayo por si las moscas. Uno nunca sabe en qué situación nos podemos ver en su momento y quizás cuando estén haciendo alguna evaluación no saben cómo ocupar alguno de esos 2 rayos que ustedes aprendieron. Entonces ahí entra en juego el tercer rayo que ustedes practicaron. Entonces apréndanse 3, con 3 es suficiente. De hecho yo los que suelo utilizar son el 1, 2 y 4. Acá lo que les tengo es un ejercicio que aquí lo ideal sería que ustedes pausaran nuevamente el video y traten de realizarlo. La idea acá es que jueguen con los rayos notables. Lo que quiero es que ustedes aprendan a jugar o aprendan a perderles miedo a los 4 rayos notables o a los 3 que quieran memorizar, porque para poder saber el tipo de imagen que va a formar un espejo, y más adelante cuando estudiemos las lentes, necesitan trabajar con estos rayos notables. Todo esto con la idea de evitar aprenderse una tabla de memoria que igual se las voy a mostrar porque hay gente que igual tiene mucha memoria fotográfica y les sirve ver este tipo de cosas, igual se las voy a mostrar, pero lo ideal es que no se aprendan esa tabla, porque la memoria es frágil y en un momento, con los nervios, con la ansiedad, uno se olvida de las cosas que memorizó. A mí me ha pasado un montón de veces que me aprendo cosas de memoria para la prueba y luego cuando llego a hacer la prueba, se me olvidó. Y basta con que se te olvide una cosita de la tabla y se te olvidó todo. Se te confunde, se te mezclan todas las cosas. Entonces, por eso yo lo que les recomiendo es que jueguen con los rayos notables, porque estos rayos son sencillos, son simplemente 3, o sea, son 4, pero se pueden aprender 3. Y con eso ya pueden hacer absolutamente todos los ejercicios. No hay necesidad de memorizar una tabla. Entonces, intenten hacer estos dos ejercicios. Lo que tienen que ver es la imagen que se va a formar cuando tenemos aquí un objeto que está apoyado por delante de un espejo cóncavo, guatita hacia adentro, y acá tengo un objeto que está apoyado por delante de un espejo convexo, guatita hacia afuera. Lo vamos a hacer en conjunto ahora. Voy a utilizar lápiz rojo. Vamos allá entonces. Voy a trabajar con los rayos que me gustan a mí. ¿Por qué? Porque sí. Simplemente porque son los que me gustan. Ahora, pueden trabajar perfectamente con el otro que yo no suelo utilizar, ¿ya? Pero es para que vean que con estos 3 es suficiente para cualquier caso. Entonces, vamos a trabajar con el rayo 1, 2 y 4. Es decir, el rayo que pasa por el foco y se refleja paralelo al eje óptico, el rayo que va paralelo al eje óptico y después se refleja pasando por el foco, y aquel rayo que pasa por el vértice cumpliendo la famosa ley de reflexión. ¿Ya? Vamos allá entonces. Voy a dibujar el primero, pero antes de dibujarlos, fíjense, acá en ningún momento yo escribí de forma explícita cuáles son los puntos que están dibujados acá. Entonces tenemos que reconocerlos primero. Entonces tenemos que reconocer dónde está el vértice, dónde está el foco y dónde está el centro. ¿Por qué tenemos que encontrar o reconocer estos puntos? Porque si vamos a dibujar un rayo que pasa por el foco, tenemos que saber dónde está el foco, ¿no? Entonces, vamos a dibujar el vértice. Recuerden que el vértice es el punto en donde el eje óptico corta el espejo. Luego tenemos nuestro centro y finalmente el foco, que se encuentra justo a la mitad de la distancia entre el centro y el vértice. Acá lo mismo, vértice, centro y foco. Ahora que reconocimos estos 3 puntos, vamos a dibujar los rayos. Primer rayo. Voy a tratar de hacerlo con el pulso, ¿eh? Aquí lo ideal es que saquen una hojita o que en su cuaderno traten de hacerlo de forma correcta, con una regla y con rayos
derechitos, no como los que me van a quedar a mí, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, aquel rayo que pasa por el foco a algo así y se refleja paralelo al eje óptico, a algo así. Ese sería el primer rayo. Vamos con el segundo. Aquel rayo que va paralelo, este lo voy a dibujar con otro colorcito, moradito, es aquel rayo que va paralelo al eje óptico y se refleja pasando por el foco. Y luego tenemos el tercer rayo. Fíjense que si alguien me dice, profe, ¿para qué va a dibujar el tercer rayo si ya sabemos dónde se interceptan esto? Está completamente en lo correcto. Basta con que usted, como yo les decía, basta con que dos rayos se intercepten y ustedes ya saben el tipo de imagen que se va a formar. Igual voy a dibujar el tercer rayo para que se den cuenta, para que confirmen que debieran interceptarse exactamente en el mismo punto. Entonces el tercer rayo es el que va hacia el vértice y se refleja siguiendo la ley de reflexión. Ahí se intercepta. Ahí está la imagen. Fíjense que la imagen obtenida en comparación al objeto original, siempre hay que hacer la comparación con el original, es más pequeñita, es de menor tamaño, entonces es más pequeña. Además, podemos decir que está invertida. Fíjense que la flecha apunta hacia abajo ahora, así que es una imagen invertida. Y podemos decir que la imagen es de tipo real. ¿Por qué decimos que es real? Porque fueron los mismos rayitos o las ondas reflejadas las que se interceptaron, ¿ya? Recuerden que nosotros decimos que una imagen es virtual cuando lo que se interceptan son las prolongaciones. Aquí no trabajé con ninguna prolongación, simplemente fueron los rayos reflejados los que se interceptaron. Así que decimos que la imagen es real. Entonces, esto es las características de la imagen obtenida. Ahora, si alguien está con la duda, profe, ¿cuándo sé si la imagen es derecha o si la imagen es invertida? Fíjense que siempre que la imagen se produzca por debajo del eje óptico, vamos a decir que la imagen es de tipo invertida. Si la imagen se produce por encima del eje óptico, vamos a decir que es una imagen derecha. Y es lo que va a pasar ahora en el caso del espejo convexo que está acá abajito. Fíjense que el espejo convexo forma siempre, pero siempre el mismo tipo de imagen, y ahora lo van a ver. Vamos a dibujar los rayos. Primer rayo, el que pasa por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. Fíjense, este quiere pasar por el foco, pero no puede porque se encuentra con la superficie del espejo acá. Entonces no le queda de otra que reflejarse paralelo al eje óptico, tristemente, para allá se va. ¿Ya? Eso sería. Vamos con el segundo rayo notable, el que va paralelo, voy a hacerlo con rosado. El que va paralelo y se refleja pasando por el foco. Fíjense que este va paralelo, quiere reflejarse pasando por el foco, pero no puede porque está en la superficie. Así que se va a reflejar, me quedó algo así, se va a reflejar y la prolongación es la que va a pasar por el foco. Algo así me quedó la prolongación. Ahí ustedes lo hacen más derechito en su cuaderno. Si se dan cuenta, los rayos reflejados en ningún momento se van a interceptar. Hay un rayo que se va para acá y el otro rayo naranjito que se va para allá. Esos no se van a interceptar nunca. Entonces, inmediatamente descartamos que la imagen sea una imagen real. Lo que sí se van a interceptar son las prolongaciones de los rayos, fíjense. Ojo, de los rayos reflejados. Acá dibujamos una, que es la que estaba acá, y me faltó dibujar la prolongación del primer rayo. Fíjense, aquí venía el naranjito y se reflejó hacia allá, así que esta es la prolongación del rayo reflejado. Acá se produce la imagen. Fíjense que como está por encima del eje óptico, decimos que es una imagen derecha. Además vamos a decir que es una imagen virtual porque fueron las prolongaciones las que se interceptaron y es una imagen más chiquita, es más pequeña, más pequeña. Bueno, ahí dice pequeña. Eso sería, ¿ya? Esto, fíjense que aquí ni siquiera dibujé el tercer rayo porque como ya les había mencionado, basta con que dos rayos se intercepten y ustedes ya saben cómo es la imagen. La idea es que este mismo procedimiento que acabamos de hacer, ustedes lo repitan para cada caso que les planteen en clases, porque en clases ustedes van a ver cuando el objeto se ubique, que entre el centro y el infinito, si me ubico en el centro, entre el centro y el foco, en el foco, hay un montón de casos. Entonces la idea es que ustedes, para cada caso, hagan este mismo procedimiento, dibujen los rayos, suelten las manos, tómenle cariñito a los rayos si no son difíciles. Si ustedes los van practicando, créanme que en un futuro la mano sola va a ir siguiendo la trayectoria de los rayos, porque es cosa de acostumbrarse, y es todo el rato lo mismo. Entonces, si ustedes practican, como bien dice el dicho, la práctica hace al maestro. Vamos allá entonces. ¿Qué es lo que nos toca ver a continuación? Que si no me equivoco, son los lentes, exactamente.
Ahora, ¿qué ocurre con los lentes? De hecho, acá yo les di lo que está escrito acá en la diapositiva, es uno de los mayores tips o es uno de los mayores consejos que ustedes pueden tomar cuando estén haciendo una evaluación en torno a espejos y lentes. Si les cuesta mucho trabajar con los lentes, yo les recomiendo que hagan la analogía con los espejos. Pero ojo, con las imágenes que se forman, ahí vamos a hacer la analogía, porque espejos y lentes son dispositivos diferentes. Recuerden que los espejos trabajan con la reflexión y las lentes trabajan con la refracción, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a decir? Que las imágenes que se forman en un espejo cóncavo son las mismas que se forman en una lente convergente. Por otro lado, las imágenes que se forman en un espejo convexo son las mismas que se forman en una lente divergente, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que manejar. Veamos qué es una lente convergente y qué es una lente divergente. Vamos a dibujar acá. La lente convergente, chiquillos, es aquella lente que utilizan las lupas, que es como guatoncita por los dos lados. Entonces hay una guatita hacia allá y hay una guatita hacia allá. Esa es una lente convergente. La lente divergente, por otro lado, tiene las guatitas hacia adentro. Parece como una I latina, ¿ya? Que sería la que está acá. Esa es una lente divergente, ¿ya? ¿Por qué tienen estos nombres? Porque cuando los rayitos pasan a través de una lente convergente, por el otro lado los rayitos se van a refractar y van a converger siempre a un mismo punto, ¿ya? Como que todos los rayos se unen al mismo punto. Decimos que convergen, por eso es una lente convergente. Por otro lado, en una lente divergente, cuando los rayos atraviesen este espejo, este vidrio, lo que van a hacer es comenzar a separarse, se van a quebrar los rayos por la refracción y se van a separar, ¿verdad? De hecho, como que los rayos se odian el uno con el otro, no quieren entrar en contacto, no se quieren interceptar. Entonces, como se separan los rayos, nosotros decimos que divergen. De ahí viene el nombre lente divergente. Miren, acá para que se den cuenta de que lo que les mencioné acá arribita es correcto, les puse la situación del espejo convexo y de la lente divergente, para que se den cuenta que la imagen formada es exactamente igual. Entonces tenemos el espejo convexo, acá tenemos el rayo que va paralelo, se refleja pasando por el foco, ojo que la prolongación es la que pasa por el foco, y aquel rayo que pasa por el vértice, siguiendo la ley de reflexión. Recuerden que la imagen en este caso, que fue el mismo que hicimos en el ejemplo anterior, es más pequeñita, es derecha y es virtual. Entonces, veamos lo que pasa con la lente divergente. Si se dan cuenta, la imagen formada es más pequeña, es virtual, porque fíjense que hay una prolongación acá de por medio, y además es derecha, porque se forma por encima del eje óptico, así que tiene las mismas características que la imagen formada en el espejo convexo, ¿ya? Entonces, si el día de mañana les preguntan cómo es la imagen que se forma en una lente divergente, y ustedes no se acuerdan porque odian las lentes con todo su corazón, simplemente hagan la analogía con el espejo convexo, y con eso ya van a saber cómo es la imagen, ¿sí? Les voy a enseñar ahora, vamos a ver el caso de la lente convergente y les voy a enseñar cuáles son los dos rayos que van a utilizar. Si es que quieren dibujar con las lentes, les voy a enseñar los rayitos. Vamos acá entonces. Los dos rayos que van a emplear para lo que serían las lentes convergentes y las lentes divergentes también son los siguientes. Ojo, que son rayos que se parecen mucho a los rayos notables que vimos en el caso de los espejos. El primer rayo es aquel rayo que va paralelo al eje óptico y se refracta. Ojo que en este caso vamos a hablar de refracción. Se refracta pasando por el foco. Entonces vamos a decir paralelo, foco. Y el segundo rayo es aquel que pasa por este centro de la lente, que es como si nosotros tuviéramos la lente y la dividimos en dos. Es aquel rayo que pasa exactamente por este punto central. Entonces vamos a llamar rayo centro. Esos son los dos rayos que van a ver. Fíjense que ese rayo que pasa por el centro sigue la trayectoria completamente recta, no se va a quebrar, no va a verse afectada por este fenómeno de la refracción, no se va a curvar. Ese pasa derechito. Esos son los dos rayos que van a dibujar, ¿ya? Ahora, si alguien pregunta, profe, ¿por qué en la imagen aparece F1 y F2? O 2F1 y 2F2. ¿Es que acaso hay dos focos y dos centros? Eso es correcto. ¿Qué es lo que pasa acá? Si se dan cuenta, delante cuando nosotros definimos foco y centro, los definimos al interior de una circunferencia, ¿cierto? Bueno, en el caso de la lente, si se fijan bien, que esta sería la lente convergente, prácticamente es como que tuviéramos, de hecho voy a dividir en la mitad, es como si tuviéramos dos circunferencias, técnicamente dos esferas. Acuérdense que esto en realidad es todo tridimensional. Nosotros lo aplanamos en una hojita, por eso hablamos de circunferencia, ¿ya? En dos dimensiones. Entonces, esto que en realidad es como si fueran dos circunferencias, es como que tuviéramos una circunferencia para acá, y es como que tuviéramos una circunferencia para acá. Por eso podemos definir dos centros, fíjense si aquí está mi eje óptico, puedo definir el centro 1 y el centro 2, y puedo definir un foco
un foco 2 y un foco 1, ¿ya? Ahí para que haya concordancia con los números. Por eso es que se definen dos focos y dos centros en las lentes, tanto en la lente divergente como en la lente convergente, porque es como que se formarán dos circunferencias, ¿ya? Eso sería en cuanto a los rayitos de lo que serían las lentes y los espejos. No voy a analizar el caso a caso de las lentes, porque me gustaría que utilizaran este tip, que las imágenes que se producen en una lente divergente y convergente son exactamente las mismas. Entonces, cuando trabajen, cuando les coloquen en alguna evaluación una lente, ustedes simplemente dibujan el espejo, ¿ya? Pero ojo, el espejo que está relacionado con esa lente divergente con el espejo convexo y lente convergente con el espejo cóncavo, ¿ya? Entonces, así dibujan siempre los mismos rayos y no tienen que aprenderse como extra estos dos rayos de las lentes. Pero si se los quieren aprender, aquí están, serían estos dos. Son simplemente estos dos. Estos les van a servir para todos los casos que se les puedan presentar con las lentes. Ya, continuamos entonces. Ojo que esta es la tablita que yo les mencionaba en un principio, que les decía que no se la aprendieran. Si es que hay alguien que tiene buena memoria y se la quiere aprender, es totalmente bienvenido a hacerlo, ¿ya? Pero yo no lo recomiendo porque puede causar confusión y basta con que se les mezcle una de las filas y ya entran en caos. Vamos entonces con algunos dispositivos que tienen que conocer para poder moverse en este mundillo de los espejos y lentes, ¿ya? Estos son dispositivos que van a operar con estos espejos, operan con ondas, pero utilizan como herramienta los espejos y las lentes. Primero vamos a tener los prismáticos y telescopios, que su función principal es simplemente ampliar la imagen que nosotros tenemos de un objeto. ¿Y cómo la amplían? Utilizando las lentes y utilizando los espejos, ¿ya? Porque recuerden que en ciertas posiciones las imágenes que nosotros tenemos tienen mayor tamaño, ¿ya? Eso es lo que hacen estos prismáticos y telescopios. Fíjense que los prismáticos aquí tienen una combinación de lentes, combinación con prismas, que lo que hace es simplemente ir modificando o ir trazando una trayectoria de la luz, tal que cuando nosotros veamos a través de los oculares podamos ver la imagen aumentada. Lo mismo pasa con los telescopios. No sé si aquí alguien tendrá algún telescopio y si tiene un telescopio sabe qué tipo de telescopio tienen. Si tienen alguno o conocen algún familiar, pregúntenle a ver si saben qué tipo de telescopio es. Existen dos tipos, por lo menos los que son más comerciables, por así decirlo. Existen más, pero son los que utilizan en los observatorios, son muchísimo más caros. Los más comerciables son estos dos, porque son los más sencillos. Está el telescopio refractor y el telescopio reflector. De hecho, el nombre de estos telescopios nos da un gran spoiler de cuál es el instrumento que va a utilizar. El telescopio refractor, como utiliza la refracción, va a emplear lentes, solo lentes. Entonces tenemos una lente por esta posición de acá, que es la lente objetivo, y luego tenemos una lente que vendría siendo como una especie de lente secundaria, por así decirlo, que es la que va a estar en contacto directo con nuestro ojo, ¿ya? Esa vendría siendo el telescopio refractor, que de hecho son los típicos telescopios que son como más alargados, más angostos y más alargados. Esos son los telescopios refractores. Por otro lado, tenemos los telescopios reflectores, que son como los telescopios más guatones. No sé si han visto unos que son más gorditos, que parecieran ser como los telescopios más caros, pero más o menos andan por ahí con los refractores, pero son como los más guatoncitos. Tienen una apertura mucho más grande, es decir, que captan más luz. Estos telescopios son los que trabajan con espejos. Principalmente llega la luz por acá, aquí está la apertura del telescopio, llega la luz, llega la luz, llega la luz, se topa con un espejo que se llama espejo principal. Una vez que se topa con este espejo, sufre del fenómeno de la reflexión, rebota el rayo e impacta con un espejo secundario. Una vez que impacta con este espejo secundario, se vuelve a reflejar la luz y luego aquí hay una especie de trampilla, ¿ya? Porque el espejo reflector no solamente utiliza espejos, sino que, o sea, el telescopio reflector no solamente utiliza espejos, sino que también utiliza una lente. Acá hay una lente. Entonces, esta lente, ¿cuál es la función de esta lente? Es hacer que este rayo que se reflejó se curve, cambie su dirección de propagación, de tal forma que pueda llegar a nuestro ojo de forma apropiada, que los rayos se logren interceptar atrás en la retina. Eso sería en cuanto al telescopio reflector. Fíjense que en el ámbito de la astronomía, los astrónomos suelen entre amar y odiar este espejo secundario. Lo aman porque obviamente hace que todo funcione, ¿ya? Hace que estos rayos que se reflejan después de pasar por el espejo principal no se vayan, no se escapen, sino que puedan llegar a nuestro ojo, por eso lo aman, pero al mismo tiempo también lo odian, porque fíjense que es un objeto que está siendo o está actuando como obstáculo de la luz. Es decir, que toda la luz que pasa por acá, es decir, toda la luz que impacta con este espejo,
no logra llegar al espejo principal, sino que se va. Como un héroe y villano al mismo tiempo. Como que nos sirve y al mismo tiempo nos perjudica. Entonces, como decide de espejo secundario. Pero bueno, eso es como un dato random que tenía para comentarles. Ya, otra cosa que vamos a ver, y con esto ya estamos terminando, antes de ver lo que sería la pregunta desafío del principio, es el tema de los lentes. Aquí probablemente hay más de una persona que utiliza lentes. Si ustedes no utilizan lentes, probablemente conozcan a alguien que sí los use. Hoy en día cada vez es más común. ¿Por qué utilizamos lentes? Simplemente porque tenemos un problema a la visión y estos problemas son variados, existen distintos. El más común es la miopía, de hecho yo tengo una combinación de miopía y astigmatismo, pero generalmente la gente o tiene miopía, o tiene hipermetropía, o tiene solo astigmatismo, o tiene combinaciones de esto, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Les voy a comentar cuáles son las enfermedades y en cómo entran en juego aquí las lentes. La miopía, chiquillos, es aquel problema que tienen las personas para poder ver las cosas que están muy distantes. Es decir, que si yo me saco los lentes ahora mismo, no voy a ver nada de lo que se encuentra lejos, pero no tengo ningún problema para ver las cosas cercanas. Eso es la miopía. ¿Por qué pasa eso? Porque los rayitos, cuando llegan a nuestra lente natural, ojo que todos tenemos lentes, así que si alguien les dice, si por ejemplo ustedes no usan estos lentes artificiales, estos instrumentitos de acá, si ustedes no usan esto y alguien les dice, oye, ¿usas lente? Pues ustedes simplemente tienen que decir que sí, porque tenemos la lente natural, que es el cristalino. Entonces, ¿qué pasa? Los rayos que atraviesan este cristalino, en el caso de la miopía, se interceptan antes de llegar a la retina. La retina es lo que está acá atrás. Esa es la retina. ¿Ya? Para que nosotros podamos ver en HD, por así decirlo, los rayos se tienen que interceptar justamente en la retina, que es lo que pasa acá. Pero en el caso de la miopía se interceptan antes, por eso nos cuesta ver las cosas que están lejanas. ¿Cómo se corrige esto? Esto se corrige con una lente de tipo divergente, ¿ya? Entonces, las lentes simplemente en este caso van a cumplir el rol de ayudarnos a enfocar la imagen de forma correcta, es decir, que los rayos se intercepten justamente en la retina. Por otro lado, tenemos la hipermetropía, que es aquellas personas que les pasa lo contrario a la miopía. Pueden ver perfectamente la distancia, pero no pueden ver las cosas cercanas. Entonces, generalmente esta gente es la que anda mirando así, están tratando de leer algo, pero como que lo ubican más lejos, porque pueden ver más cosas distantes que cosas cercanas. Entonces, a los hipermétropes los van a ver así, mirando las cosas, y a los miopes los van a ver así. Entonces, esa es una forma de poder distinguir qué problema de visión tiene la persona con la cual están hablando, ¿ya? Ojo, sin lentes, porque con lentes todo se nos corrige absolutamente cualquier tipo de posición, ya sea cercano o lejano. A la gente con hipermetropía, este problema se corrige con la lente de tipo convergente, ¿ya? Fíjense que en el caso de la gente con hipermetropía, los rayos se interceptan por detrás de la retina, ¿ya? En la miopía es por delante, en la hipermetropía es por detrás. Y finalmente, el astigmatismo. El astigmatismo es como un problema un poquitito más especial, que no es tanto no se relaciona con en dónde se van a interceptar los rayos, sino que simplemente ocurre por un tema de que la córnea tiene ciertas deformaciones. Entonces, cuando se deforma esta córnea, tiene como ciertas irregularidades, no se logra enfocar de forma correcta o se ve medio borrosa la imagen, ¿ya? Y esto se puede corregir con una lente de tipo cilíndrica. Ya, sigamos entonces. Ah, y aquí les muestro este meme que literalmente es lo que ocurre. Entonces la gente normal ve completamente en HD, ya sea cerca como lejos, mientras que la gente sin lente ya vemos de esta forma. De hecho, yo sin lentes veo así. ¿Mm? Y esto va a ir empeorando a medida que uno va aumentando el grado de, de miopía o el grado de hipermetropía, ¿ya? Y con lentes todos vemos así, cuando llueve. Cuando llueve es terrible. Voy a borrar lo que tengo acá y los dejo invitados a que escaneen el siguiente código QR en donde tienen un material de apoyo de esta clase, es decir, prácticamente un resumen de los rayos notables, ¿ya? Entonces van a encontrar los 4 rayos notables para que los vayan practicando y los tipos de espejo que vimos el día de hoy, ¿ya? Recomendadísimo el material de apoyo, descárguenlo porque les va a servir de mucho. Y veamos la pregunta desafío y ya con esto estamos terminando. ¿Qué dice la pregunta desafío? Entonces, recuerden que lo que nos planteaba era encontrar la posición del espejo. Eso es lo que nos preguntaba. ¿Dónde se encontraba el espejo cóncavo tal que se cumpliera que el objeto y la imagen estuvieran en las posiciones indicadas? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar alternativa por alternativa, utilizando los rayos notables, y vamos a ver en cuál de los casos se cumple lo que me plantean. Entonces, para ello, primero que todo, recuerden, cuando vamos a dibujar rayos notables, tenemos que dibujar eje óptico y los 3 puntos importantes.
vértice, foco y centro. Vamos a dibujar entonces, voy a hacerlo con rojo. Vamos a dibujar el vértice, debiera estar por acá. Fíjense que si este es el foco, entonces el centro va a estar acá en Narnia, por acá va a estar el centro. Acá está el vértice, si aquí está el foco, entonces el centro debiera estar como por aquí. Voy a continuar un poquitito la línea punteada, aquí también. Si aquí está el vértice y aquí está el foco, el centro debiera ir como por aquí. Acá debiera ir el centro y acá debiera ir el centro y el vértice. Ya, ahí dibujé vértice y centro rapidito en cada situación. Vamos dibujando los rayos. Voy a dibujar los rayos que más me gusta utilizar, ¿ya? El que es paralelo, se los voy a anotar acá. Vamos a dibujar el paralelo, foco, y luego voy a dibujar el que pasa por el vértice, para que se acostumbren a utilizar este. Ya, entonces, me ubico en el objeto, voy a dibujar aquí una flechita, piensen que ese es mi objeto, para que quede más clarito. Objeto, objeto y objeto. Vamos allá. Entonces, el primer rayo, el que va paralelo al eje óptico y se refleja pasando por el foco, algo así. Si se dan cuenta, esta automáticamente ya no va a ser la respuesta correcta porque el rayo reflejado ni siquiera tocó a esta posible imagen, así que alternativa A, incorrecta de una. Ya, la descartamos. Ya con el primer rayo nos dimos cuenta que no puede ser. Vamos con la B. Entonces, primer rayo, el que va paralelo y se refleja pasando por el foco. Fíjense que ya de partida también podemos descartar este, porque el rayo reflejado en ningún momento toca con la imagen y la prolongación tampoco toca la imagen, así que automáticamente descartadísima la alternativa B. Vamos con la C. Primer rayo, el que va paralelo al eje óptico y se refleja pasando por el foco, también la descartamos, ya porque ni siquiera toca a la imagen. Alternativa D, aquel rayo que va paralelo y se refleja pasando por el foco, también descartado. Fíjense que la onda reflejada no toca a la imagen y la prolongación tampoco toca la imagen, así que descartado también. Así que sería la alternativa E. Listo. No, mentira, vamos a hacer la E igual, pero por descarte debiera ser la E. Entonces vamos a hacerlo con azulito. Entonces, primer rayo, el que va paralelo al eje óptico y se refleja pasando por el foco, algo así. Y segundo rayo, que quise dibujar yo simplemente porque me gusta este rayo, lo vamos a hacer con rosita, es aquel rayo que va hacia el vértice y se refleja siguiendo ley de reflexión. Ahí está, y ahí se forma la imagen. Así que alternativa E sería la correcta, ¿ya? ¿Y qué nos ayudó acá? Los rayos notables. Ya, y con eso tenemos que la alternativa correcta era la alternativa letra E. Eso sería todo para la clase del día de hoy. Muchas gracias por su participación, por haber visto esta clase. Los dejo completamente invitados al canal oficial de YouTube, a la lista de reproducción Pizarra un clic, donde van a ver muchos videos de contenido, videos de ejercitación, para que vayan practicando no solamente luz y óptica geométrica, sino que un montón de temas más, qué fuerza, qué ondas, qué electricidad, etcétera, etcétera. Entonces quedan completamente invitados. Y también recordarles que cualquier duda que se les pueda presentar o si están muy complicados con algún área, si son alumnos CEPET, están completamente invitados a solicitar también una entrevista en Profesor en Línea en su misma intranet. Eso sería entonces, me despido por el día de hoy, que tengan un muy bonito día y eso, chao, chao, que les vaya bien.